Benvinguts a Plaça Major. Espero que hagin tingut un cap de setmana magnífic i sobretot que tinguin moltes ganes de quedar-se al nostre costat. Els ingredients del programa d'avui són ben interessants, alguns d'ells poderosament saborosos. Per exemple, en la secció de gastronomia d'avui parlarem de formatges blaus, de com se fa l'autèntic Cabrales, però també de com se fan els millors formatges artesanals, així al costat de les coves de Vinromà. Un altre dels ingredients és moda. Què tindre de forma imprescindible esta tardor d'hivern, al nostre armari? I un dels tercers ingredients irresistible i amb el que començar és una bona opció per a llegir un llibre que ens du de la quotidianitat a les situacions més extraordinàries d'una forma irresistible, perquè comences a llegir-lo i no pots parar, a més d'un autor d'ací, de Castelló, de Ramon Balaguer, que saludem ara mateix. Hola, Ramon. ¿Qué tal? El autor de Un pulso a la felicidad. Así es. Quiero que lo primero que me cuentes es cómo nace, cómo empieza el proyecto Un pulso a la felicidad. Bueno, este libro, como casi todos, pues surgen un poco del devenir de la actualidad, ¿no? Y como los temas fundamentales que trato, que luego si quieres comentamos a continuación, pues son por un lado las drogas en la adolescencia y sobre todo el acoso escolar, que como decía, pues están tan desgraciadamente de actualidad, pues bueno, el surgir esas a menudo noticias relacionadas con esos dos temas, pues me llevó a perfilar un poco lo que acabó siendo el libro. Ell anava per abogat, bueno, és abogat, qualificat, treballes, vull dir, la literatura no es tu primera opción, tú tienes otro trabajo, pero si escribes es porque de siempre te atrae. No, la verdad que esta situación de escribir yo para mí mismo la tenía absolutamente desconocida. Fue a raíz, bueno, prácticamente hace 7, 8 años que escribo y creo que la chispa que dio inicio a esta actividad creativa, si se le puede llamar a esto de esa forma, surgió pues, como consecuencia del fallecimiento de mi abuelo. Vino un momento de tristeza y eso me llevó a plantearme una serie de cosas, y el primer libro que hice, este es el segundo, el primero pues tenía como temática capital, el tema fundamental era el tema de la eutanasia, una situación que me planteé en un momento determinado. Y surgió, La eterna duda, sí, se titula, en 2010. Sí. Y este, pues bueno, como o sea, que nació a base de reflexiones por una experiencia personal. Sí, la verdad que no he estudiado jamás cómo escribir, porque también para eso se enseña y se aprende, pero bueno, a veces hay muchos escritores, no es mi caso, pero muchos escritores de los muy buenos, pues no tienen formación previa y luego pues escriben divinamente. Ahora tienes una base de unos estudios, si te ha gustado siempre leer, pues ya tienes, y luego has tenido la inquietud en un momento dado, por un desencadenante concreto de escribir. Y después llegas, después de escribir sobre la eterna duda, que gira en torno al tema de la eutanasia, también muy controvertida en diferentes opiniones, llega tu segunda propuesta. Yo decía, cuando estaba presentando, introduciendo el aparente relato de una vida, de una familia, de una vida cotidiana, feliz, con todos los elementos controlados, voy a decir, pero llega ese giro en el que se descontrola la situación y empieza la acción. La vida es sencilla, ¿no? Y el libro no deja de reflejar una cuestión cotidiana, como puede ser en cualquier familia normal de Castellón, por ceñirnos a nuestra ciudad, una familia pues de clase bien, el padre abogado, en este caso es abogado, la madre periodista, aunque está en excedencia y tal, y es verdad que en un momento determinado pues el hijo mayor abandona ya hace un par de años el domicilio, quiere probar un poco la sensación de libertad, y bueno, pues las malas compañías le hacen que en un momento determinado pues pruebe las drogas, y bueno, se genera ahí una escalada hacia abajo en la perversión que lleva todo el tema de las drogas, ¿no? Y por otra parte, pues el hermano pequeño, que también es verdad que es una situación de la familia un poco desgraciada, pero hay casos que la realidad luego nos demuestra que es mucho peor que toda la ficción que se pueda escribir, ¿no? Y bueno, pues eso, como digo, el hermano pequeño sufre en silencio el acoso por parte de sus compañeros de colegio, y bueno, pues sufre, la verdad, él, y acaban enterándose finalmente, lógicamente también, los padres, y bueno, tratan entre todos de poner un poco de calma. Lo cual es una llamada de atención, porque no dejan de ser hechos que nos pueden pasar a todas las familias. Sí, así es. Una familia acomodada en la que te digo que aparentemente la vida fluye y a todos nos llega el momento en que tu hijo tiene una edad que dice, no, yo ya quiero vivir mi vida,
que eso sobre todo para las madres, que en este caso una madre además Sí. que deja el trabajo para Sí, quedarse sí, en sí, casa y cuidar de los hijos, efectivamente, es como un sí. shock. La verdad que Y la bajada a los infiernos de la droga, claro, que es... claro, la situación concreta del libro pues nos hace plantear a los que también somos padres la necesidad que tenemos de tutelar, aunque a veces sobreproteger es malo, pero sí que conviene tener una relación fluida con los hijos para evitar casos como el que aquí acontece y se relata, que da la sensación de que el niño, como tiene muy buenas notas y resultados académicos, es brillante, Todo va y tal, bien. va todo bien, pero llega un momento en que bueno, pues empieza a fallar en el colegio y hay un escarbando la porqué. mamá sobre todo, pues averigua que hay un trasfondo de peligrosidad tremendo y al final van a intentar solucionarlo. Es verdad que estos días en la actualidad además surgen noticias continuamente sobre niños que se sienten acosados en sus colegios. Hacemos más caso a los más extremos porque llegan agresiones o más llamativos, otros puede que sean más sutiles, pero no por eso menos dañinos o perjudiciales psicológicamente. ¿Qué te llama la atención a ti de esta problemática? ¿Es a través de los periódicos, esa preocupación como padre que le pueda pasar a tus Bueno, hijos? yo es una situación que viví, no en primera persona, pero sí Cerca. fui testigo, ¿no? En mi época de estudiante de GB, me refiero a la educación, pues cuando tienes 10, 11 años, ¿no? Que siempre pues está el típico malo de la clase que, bueno, se aprovechaba de su estatura o simplemente de que iba en grupo con los más malos y se aprovechaban de los más débiles, ¿no? Y es una situación que hoy vemos todos los días casi a diario en los medios de comunicación, pero es una situación que se viene produciendo desde siempre, ¿no? Y bueno, de alguna manera, lo que sí que podemos hacer nosotros a través de las novelas, los medios de comunicación, dando cobertura a este tipo de noticias y sobre todo la administración pública poniendo medidas para evitar que estas situaciones se produzcan, pues bueno, es un problema que tenemos que entre todos que solventar y bueno, si como una llamada de atención, claro, ¿no? de alguna manera podemos ayudar, poner nuestro granito de arena, pues ese es el objetivo que se persigue. ¿Por qué lo titulas Un pulso a la felicidad? Bueno, porque un pulso a la felicidad es algo a lo que todos debemos enfrentarnos a diario, ¿no? La vida está llena de sinsabores, de luces y sombras, y al final lo que tenemos que hacer todos, porque estamos de transición, venimos a pasar un rato por la vida, pues lo que tenemos que tratar es de ser felices, ¿no? Y de alguna manera, si nosotros somos felices, podemos contagiar la felicidad que nos rodea y bueno, nos pondrán trabas y será difícil y obstáculos, pero bueno, hay que perseverar porque vale la pena. ¿Cuánto tiempo estás en un proyecto? ¿Cuánto tiempo has estado inmerso en la historia de la familia de Alejandro, Adrián, María y Jorge? María y Jorge son los padres. Sí, son los padres. El proyecto, si lo queremos resumir y centrarnos en un plazo concreto, yo lo establecería en un año. Pero es verdad que el libro, el boceto, se realiza pronto y luego el pulido es a perpetuidad. De hecho... A perpetuidad. Sí. O sea, que eres de los que releí y aún cambiarías sí, y algo. seguramente si lo volviera a leer ahora contigo Perfecto. quitaría algún capítulo entero quizá, ¿no? Es algo que no sé y no soy especialmente inconformista, pero es verdad que uno cuando lee lo que ha escrito puede ser que no te des cuenta de pequeños detalles o cosas que puedes mejorar, ¿no? Pero bueno, soy consciente de que esto es un proyecto personal mío y soy consciente de que lógicamente puede tener más errores que aciertos, pero bueno, es mío y estoy muy satisfecho desde luego de haber podido sacar algo que jamás pensé que fuera... Puedes sentirte satisfecho o no de lo que has escrito, pero ya una val darrere y es con una editorial como Atlantis, Gitch, Un pulso a la felicidad, y dice, esto es publicable, esto es una aval y una garantía de... Vamos a ver, porque no es fácil publicar en este país, ¿no? No lo es porque a pesar de que hay muchísimas editoriales, no son menos los escritores que intentamos hacernos un hueco en este mundo tan complejo de la literatura, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, efectivamente, contar con alguien, con alguna editorial que decida apostar todo su equipo, todo su trabajo en pos de facilitar la publicación de un libro, pues yo desde luego solo puedo estarles agradecidos a ellos. Y nosotros como lectores, pues per a nosaltres és un aval, no?, que hi hagi una lectura. Jo dic una editorial com Atlantis. Jo vull dir també que la lectura d'aquest llibre va atrapant, vull dir, te va duent de la mà, és fluida, és fàcil d'entendre, perquè al fin i al cabo describe un mundo que és nuestro mundo, ¿no?
¿Tú cómo defines tu escritura? A ver, no estamos hablando de novela fantástica, no estamos hablando de novela romántica. Y además tú te coges a temas muy comprometidos socialmente. Sí. Yo lo llamaría una temática social, ¿no? Tratar de profundizar en los temas que más me preocupan, ¿no? Decía inicialmente el primer libro, que fue el de La eterna duda, es una cuestión, la eutanasia, que siempre me ha preocupado, me suscita verdaderas dudas y no se puede generalizar, ¿no? Yo creo que en ese caso concreto habrá quien lógicamente no esté de acuerdo conmigo, pero sí que no puedo yo generalizar, y lo que trataba en el libro es posicionar al lector a que uno se decantara por una posición o por otra, sin llegar a clarificar del todo cuál es mi opinión. Creo que lo conseguí, y de esta manera pues aquí pues son dos temas pues son totalmente actuales, es decir, esto es atemporal, el tema de las drogas, el tema del acoso escolar. Desgraciadamente esto ojalá no sea así, pero va a durar para siempre, ¿no? En ese sentido será difícil que el libro consiga solucionar el problema, pero si de alguna manera algún joven, adolescente aprende algo de lo que ahí hay escrito, o un padre es capaz de vislumbrar a través de un cambio de actitud determinado de su hijo, pues una merma en sus aptitudes académicas y tal, bueno, pues empezar a investigar, incluso sobre todo la denuncia, ¿no? Que es tan fundamental, tanto de los padres como del propio alumno, pues hay que atajar esa problemàtica. Hi ha distintes opcions. Una és el simple plaer de llegir la novel·la, que ja és recomanable, i l'altra és totes aquestes pistes que te poden dur una miqueta de la mà o te poden ajudar com a pare. I ¿qué más está en esa cabecita? Porque no creo yo que hayas acabado aquí. Ahora estoy sumido en otro tipo de escritura. Ya no me he planteado ahora después de Un pulso a la felicidad, hacer una novela, no de momento, pero sí que me surgen y sigo utilizando como base, como caldo de cultivo, las noticias de todos los días, pues bueno, el tema de la inmigración, de las crisis económicas, ¿no? Del despilfarro que se han hecho en determinadas administraciones, pues todo eso me lleva a plantearme cuestiones, ¿no? Y que trato de plasmar en el libro, en lo que estoy ahora escribiendo, que va a adoptar el formato de relatitos cortos. ¡Oh, interesante! Diferentes, o sea, las temáticas van a ser abiertas, pero bueno, cositas de actualidad que voy, pues eso, plasmando por escrito, y ya puliré más adelante. Por lo que veo, es una persona sensible a las noticias de la actualidad, sensible además porque eres capaz de escribir, que esto no todo el mundo es capaz. ¿Y qué te proporciona el escribirlo? ¿Es un desahogo? ¿Es un reflexionar? ¿Es un querer compartir? Bueno, un poco de todo. Yo creo que es un poco de todo, ¿no? El desahogo es fundamental, porque como te decía, cuando nació mi capacidad de escribir fue a raíz de una situación concreta, ¿no? Yo necesitaba desahogarme de la pena, de la tristeza que tenía en ese momento determinado, y uní esa tristeza con la eutanasia, que siempre me había suscitado dudas, ¿no? Incluso desde el punto de vista jurídico, pues también me planteaba ahí cosas que me apetecía escribir, y bueno, pues de ahí surgió la necesidad. Y por otra parte también pues es verdad que el escritor no solo escribe para sí, sino para ser leído. Entonces de alguna forma lógicamente quieres que la gente te conozca y que bueno, comporta o no tus opiniones, en este caso que es temática social y que puedo suscitar. Como todo en la vida, no voy a concitar el aplauso general, pero bueno, de alguna manera a veces hay que romper un poco, ¿no? También. Hay que romper un poco, exacto, es valiente. Sí. ¿Quién es iba a decir tu primer crítico o crítica, o realmente las primeras personas a las que les das a leer aquello que escribes, cuyas opiniones te influyen o te importan? Bueno, sin lugar a dudas, mi mujer, con la que comparto mi vida a diario, pues es mi principal crítica. Ella pues ¿y es dura o qué? Sí, es bastante dura, es bastante dura. Es verdad que yo soy bastante dice la verdad, y a veces no le hago todo el caso que debiera, pero poco a poco voy aprendiendo. La primera vez, el primer libro, quizá pequé de como me gusta tanto leer y mucho los clásicos, pues quizá pequé, como digo, de utilizar expresiones quizá demasiado cultas o difíciles de entender, porque al final leer una palabra difícil no es el problema es si no sé a través del contexto en el que está metida qué está intentando decir el escritor. En ese sentido, pues bueno, era la primera novela y pequé precisamente de eso. He intentado ahora rebajar
el nivel, hacerlo pues legible para todas las edades, sobre todo pues para un público adolescente o ya postadolescente, y bueno, creo que lo he conseguido, pero bueno, con su ojo crítico, creo que lo he conseguido. Y luego también, pues por supuesto, a mis padres también son conocedores de primera mano de lo que voy escribiendo. Y cuando, o sea, la primera vez te lanzas a escribir, ¿cómo les dices? Es que he escrito un libro o estoy escribiendo. Yo me imagino una situación muy así de corte, igual. No, ellos, bueno, los padres supongo que a todos nos pasará, ¿no? Cuando nos digan algo parecido a nuestros hijos, pues la verdad que se pusieron contentísimos. Yo les dije que acababa de hacer una novela, me dijeron que se la pasara como la tuviera manuscrita. Y bueno, luego ya viene una tarea posterior que es mucho más difícil, que es la de encontrar editorial, como apuntábamos antes, ¿no? Pero es verdad que mis padres y mi mujer y ahora mis hijas, que son pequeñitas todavía, no lo controlan, no entienden mucho, pero de la verdad que yo creo que la satisfacción no solo es propia, que lo es, sino también de los que te rodean y te quieren. ¿Y escribir algo para ellas? ¿Para las niñas pequeñas? Ya les he dedicado te pico yo aquí, sí, porque tú eres de coger retos. Sí. Yo ya les he dedicado, en el proyecto que te he dicho que ya está en marcha, ya he dedicado pues un par de cositas a mis hijas ya. Y a mi mujer también, y a mi madre incluso también, y ya lo decimos y así que lo escuché después. Qué guay. Bueno, y en este proyecto recordem que el que vendrá son relats curts y inspirados la mayoría de ellos en noticias muy titulares que da la actualidad, o sea, la vida real. Sí, ya te decía que apuntamos a temas de economía, de inmigración, de política, o sea, que todo eso a mí me interesa, me gusta leerlo y, bueno, de alguna manera pues trato de reflejar un poco desde un punto de vista crítico pues esas situaciones. ¿Y en general es pesimista o optimista? Cuando ves, porque claro, reflejas problemáticas sociales que nos importan muchísimo, que nos impactan muchísimo. Cuando acabo de leer una cosa soy pesimista. Después, en frío, trato de ver el lado positivo de las cosas, que en todas las facetas de la vida lo tiene. Reflexivo, ¿no? Descubrir una persona muy interesante. Ramon, bueno, tengo que agradecerte que hayas venido. Comencem el programa de més amb un ingredient de lectura que saben que tenim així especial debilitat per recomanar-los lectures interesants. Y encima de la mesa dos retos. Uno, que vengas con el libro de relatos. Hecho, eso está hecho ya. Si sale a la luz seréis los primeros en conocerlo. Entonces espero que las ventas de Un Pulso de la Felicidad vayan fenomenal, porque lo recomendamos sin ninguna duda desde aquí. Muchísimas gracias. Y que sigan tus proyectos adelante, que escribas muchos más. Muchas gracias. A ver si les hacen luego uno específico para las niñas. ¿Cuántos años tienen? 2 y 7. Ay, yo tengo una de 7 también. Pero la de 7 ya. Esa ya lo requiere. Bueno, pues después de charlar amb Ramon y de recomendarlos este Pulso de la Felicidad, fem una pausa publicitària. No se'n vagin molt lluny, que anem a saber què posar-nos, com vestir-nos a la moda en esta tardor-hivern.